La siguiente es una escalofriante experiencia que vivimos un Viernes Santo hace un par de años. Sucedió en Sultepec, Estado de México. Era viernes de Semana Santa y, como saben, en nuestro país es día de descanso y vacaciones también para muchos. En esta ocasión decidimos no salir a otros estados y nos quedamos en la Ciudad de México. A últimas horas se decidió irnos de paseo a un pueblito que se encuentra a una hora de Toluca y donde se realiza una representación del Vía Crucis en escenarios naturales. El pueblo se llama Sultepec y es un lugar muy bonito. Una de las actividades principales es la producción de galletas y diversas artesanías. Estuvimos ahí todo el día y, como suponíamos, el pueblo se llenó de gente de diversos lugares cercanos y de la ciudad, ya que está relativamente fácil llegar ahí. Se hacía tarde. Creímos que lo más apropiado era que nos quedáramos en algún hotel a dormir y nos fuéramos a la mañana siguiente. Sin embargo, nos informaron que en el pueblo había muy pocos hoteles y que la mayoría del turismo se iban hasta Toluca u otros sitios cercanos. Así anduvimos todo el resto de la tarde preguntando en diferentes lugares, pero en ninguna parte había cuartos. El pueblo estaba lleno y los que no se quedaron hospedados ya se habían marchado. Hubo un detalle que nos llamó mucho la atención. Casi toda la gente nos miraba como con miedo. Entre nosotros comentábamos que lo mejor sería que llegáramos a Toluca y buscáramos hotel ahí, pero en todas partes nos decían lo mismo. No se atrevan a viajar de noche por esa carretera. Tratamos de preguntar el porqué de ese temor, pero nadie nos quería contestar. Unos minutos antes de las 10 de la noche nos metimos a un café y empezamos a trazar lo que sería nuestro camino de regreso a casa. Traíamos auto, pero temíamos que no hubieran gasolineras o que se pudiera descomponer y que no halláramos un mecánico o qué sé yo. Todavía antes de partir, una persona nos abordó en la cafetería. Se notaba el temor en su rostro. ¿Hasta dónde van, jóvenes?, nos preguntó. Somos de Ciudad de México, pero a lo mejor nos vamos a buscar hotel a Toluca, le respondimos. ¿A Toluca?, preguntó y nos miró con bastante desconfianza. Miren, hay algo que debo decirles. Viajar por la carretera es muy peligroso. Se cuentan infinidad de leyendas acerca de ella. ¿Leyendas?, preguntamos y nos miramos unos a otros. Sí, nos dijo aquel hombre. Se dice que ahí en la carretera anda el fantasma de una mujer que vaga sin descanso, que es la causante de muchos accidentes. Nos quedamos sin habla y, agradeciéndole su advertencia, de igual forma nos dispusimos a tomar el camino. Todavía antes de partir, aquel hombre se acercó al auto y nos dijo: vean lo que vean y escuchen lo que escuchen, no se detengan por nada del mundo en la curva del diablo. Algunos de nuestros compañeros lo tomaron a broma y decidimos emprender el viaje. Realmente éramos los únicos que abandonamos el lugar. La mayoría habían hallado hotel o incluso se quedaban a dormir en sus autos, asustados por las creencias de los lugareños y por lo avanzado de la noche. Recuerdo que atravesamos el oscuro camino de terracería en una espectral oscuridad en la cual solo se podía oír el murmullo de las lechuzas, el canto de los grillos. Antes de llegar a la carretera nos sorprendió ver que gentes de comunidades cercanas se regresaron a sus pueblos caminando e iban alumbrados nada más por la luz de la luna. Aquellas personas en medio de la noche más bien me daban la impresión de ser espíritus que vagaban cobijados al amparo de las estrellas. Fue así como llegamos a la carretera y nos dirigimos a Toluca. Pocas veces en mi vida me he sentido tan solo como en ese momento. Solo podíamos escuchar nuestros pensamientos e ir deseando llegar pronto a casa. Al llegar al lugar conocido como la Curva del Diablo, nos llamó la atención ver un auto estacionado en medio de la nada, lo mismo que la figura, en ese momento casi espectral, de una mujer a un lado de él. Y recordando la advertencia de aquel hombre, nos seguimos sin detenernos. Sin embargo, aquel auto que antes estaba estacionado empezó a seguirnos a gran velocidad, como si quisiera alcanzarnos. Aceleramos la marcha, íbamos a casi 120 kilómetros por hora y sentíamos
un terror muy grande por aquel misterioso carro. Pero eso no fue lo peor. A lo lejos, en medio de la carretera, algo nos hizo frenar casi de forma instantánea. Un caballo negro, altísimo, corría en medio del camino en dirección opuesta a nosotros. Estuvimos a punto de chocar contra él. Nos detuvimos en unos pocos segundos. «Manuel, cuidado», gritamos todos casi al mismo tiempo, en medio de un ensordecedor rellenido de llantas. Aquel inmenso animal se puso de pie frente al auto. Levantando sus patas delanteras, lanzó un potente relincho que nos erizó la piel. Luego lentamente se acercó al auto y comenzó a rodearnos. Era negro como la noche misma. Su altura era impresionante y tenía una mirada que nos llenaba de terror. Sus ojos eran rojos como el fuego. Se acercó a la ventanilla y con la cabeza empezó a golpear con fuerza. Todos estábamos paralizados, llenos de pánico. Glorifica mi alma al Señor y mi espíritu se llena de gozo, rezaba Mari, una de nuestras acompañantes, con la voz temblorosa y sujetando fuertemente mi mano. «Tranquila, no va a pasar nada», le dije casi susurrando, mientras Manuel deslizaba lentamente su mano en la palanca y el pie en el acelerador, al mismo tiempo que una especie de vapor salía del hocico de aquella diabólica bestia. Estábamos de verdad muertos de miedo. Sin embargo, la reacción de Manuel fue echarnos en reversa. Rodeamos a aquella bestia y huimos de ahí a toda velocidad. En unos minutos que se nos hicieron eternos en ese momento, llegamos a la gasolinera más cercana. Nos bajamos para intentar calmarnos y cargar gasolina. Una persona nos vio tan nerviosos que se acercó a nosotros y le contamos lo que nos había pasado. Nos dijo que habíamos tenido suerte de que no nos hubiera pasado nada, porque aquel caballo era el mismo diablo tratando de llevarnos, que en esa curva se aparece siempre y provoca muchos accidentes. Del coche que nos siguió no volvimos a saber nada. Era como si la noche se lo hubiera tragado. Llegamos a la conclusión de que era un auto fantasma. Emprendimos el regreso a casa habiendo vivido tan tremenda aventura, pero gracias a Dios solo fue eso, un susto, una escalofriante experiencia y una historia más para no dormir.